Que, como bien nos decía en la previa, nos haga una síntesis de lo que he estado escuchando a propósito del trabajo de la Comisión de Trabajo Tercerizado. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a nuestra casa. En primer lugar, me parece muy importante reconocer el esfuerzo que vienen haciendo los compañeros de esta comisión, desde el PICNT, la Comisión de Trabajo Tercerizado, y también, digamos, el aporte que hace COFE en relación a este tema. Y también el reconocimiento a nuestros compañeros que han estado trabajando desde el trazo sindical y que han puesto este tema encima de la mesa. Sin duda que este es un tema realmente importante y, como bien se decía, abarca a miles de personas en el país. Yo podría hablarle de las tercerizaciones en el norte del país, en el ámbito rural, por allá por el año 98, 99, cómo las empresas privadas en el ámbito de los naranjales utilizaban las empresas tercerizadas en aquella época para desarmar los sindicatos, para despedir a los dirigentes sindicales y, obviamente, para sumarle cada una de estas cosas que los compañeros han planteado a partir de la asistencia de esta metodología de trabajo que se ha profundizado. Y obviamente fue en esa década, en la década del 90, que con esa idea de la flexibilización laboral se llevaron adelante un conjunto de cosas que iban en medio de los derechos de los trabajadores. El tema de tercerizaciones no es un tema nuevo, es un tema que viene de allá de la década del 40, pero que seguramente en el transcurso de todo este tiempo se ha ido incrementando. Y yo comparto plenamente el diagnóstico que hacen los compañeros en relación a la situación embromada que viven todos estos trabajadores y que muchas veces no tienen alternativa que aceptar este tipo de condiciones. Pero también asumo la responsabilidad y tomo el guante a su vez por el planteo que hacen los compañeros, que, como dijéramos hace un momento, lo compartimos. Nosotros como Estado tenemos que hacer una enorme autocrítica sobre esta realidad que estamos viviendo. Porque quiero ser bien claro en este tema. En el Estado, las tercerizaciones, este tipo de empresas tercerizadas, ¿cómo visualizan a cada uno de estos trabajadores? Estos trabajadores para estas empresas son números, son horas hombre. Lamentablemente el Estado también está teniendo la misma visión, en este tema. Y nosotros asumimos parte de esa autocrítica y esa discusión que tenemos que comenzar a dar. Por eso felicitábamos a los compañeros de comenzar a meter este tema encima de la mesa. Esa es la visualización que se tiene por parte del Estado. Lamentablemente, es así. Creo que tenemos que avanzar en eliminar y erradicar definitivamente la safralidad también de las empresas tercerizadas en el ámbito del Estado. Los trabajadores que desempeñan actividades en Antel, en OCE, en Presidencia, en el Palacio Legislativo, no son zafrales, tienen una actividad que es permanente. Yo quiero hablarles de algunos elementos de los rubros donde nosotros nos movemos, y le quiero hablar de nuestra casa o de nuestro ámbito de trabajo. Le quiero hablar del Parlamento Nacional, porque allí existen empresas tercerizadas, en donde hoy se sacaba una cuenta específica de cuál era la ganancia que se llevaba a la empresa que desarrolla determinadas actividades. El Parlamento paga por año 24 millones de pesos a una empresa para que haga la limpieza por 72 funcionarios. 2 millones de pesos por mes esta empresa levanta y factura para desarrollar este tipo de trabajo en el ámbito del Parlamento Nacional. 1/3 de esos 2 millones de pesos mensuales es para el pago del salario. El otro tercio es para el pago de las leyes sociales y la compra de insumos. Y el otro tercio es ganancia.
Y le podemos agregar algunos elementos más que tienen que ver cuando nosotros afirmamos la necesidad de eliminar la sacralidad. ¿Saben por qué? Porque cuando se hacen este tipo de licitaciones o de contratos, el Parlamento le paga a estas empresas los 365 días del año por cada uno de los trabajadores. Pero en realidad, estos trabajadores los días que no trabajan, no cobran. No cobran. ¿Cuántos feriados hay en el Estado que no abre el Parlamento Nacional? Podríamos hablar de toda la semana de carnaval, por ejemplo. Y yo me atrevería a decir que prácticamente estaríamos hablando por lo menos de 20 jornales. De 20 jornales flojos al año por cada uno de esos trabajadores. Y esos trabajadores no ganan más. Pero sí la empresa cobra y factura. Entonces estas son las cosas de la autocrítica que nosotros tenemos que profundizar. Y que tenemos que poner encima de la mesa y en el debate que debemos de dar en relación a este tema. Hay muchas formas de presionar. Hoy decían los compañeros, cuando uno está en una empresa de esta naturaleza, cumple funciones, resulta que esta empresa no se pone de acuerdo con la empresa madre, en realidad, bueno, si querés seguir trabajando, tenés que firmar la renuncia. Si no, te vas, ¿verdad? Y ese funcionario entra a trabajar nuevamente como un nuevo funcionario y perdió todos los derechos, perdió toda la antigüedad generada, ¿verdad? Así de ahí una situación que se da obviamente dentro del Estado. Y podríamos manejar algunos otros elementos de las formas de presión. En un tema que en algún momento también vamos a tener que discutirlo en profundidad, que tiene que ver con la bancarización, y que debe ser parte del gran debate de los trabajadores en este país, y de profundizar desde nuestra fuerza política en ese sentido. Quiero poner un caso concreto que tiene que ver también con los monopolios que se vienen generando en el ámbito de las tercerizadas. Que no es menor. Que no es menor. Podemos mencionar solo una empresa importante en el país que tiene más de 1.200 funcionarios en diferentes dependencias. En esta dependencia que nosotros mencionábamos. Palacio Legislativo, Presidencia de la República, Antel, OCE, y podríamos mencionar algunos otros organismos más por parte del Estado, que a su vez se financia con capitales que no son de acá del país. Y muchas de esas ganancias y de ese tercio que nosotros hoy decíamos, no sé si queda en el Uruguay. No sé si no termina siendo parte de algún offshore panameño. Pero es real. Y hay diferentes formas de presionar. En esta ley de bancarización que votamos hace poco tiempo, todos los trabajadores tienen derecho a acceder para estar dentro del sistema con la tarjeta de débito. Y hemos recibido en varias oportunidades una situación en la cual, por ejemplo, el trabajador es el que tiene que optar dónde quiere cobrar su salario. Tenemos información bien precisa que hay algunas empresas que hacen los arreglos con algunos bancos que definen cuál va a ser la tarjeta que ese trabajador va a cobrar, y si ese trabajador reclama su derecho, que es decir, yo quiero cobrar en el Banco República, por ejemplo, sí, también puede cobrar en el Banco República, pero ¿sabes qué? Los del Banco República van a cobrar 5 días después de aquellos trabajadores que cobran a través de la tarjeta, ya le digo el nombre, la tarjeta PES. Entonces, tenemos una situación compleja con este tema, en donde nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en tratar de poner este tema encima de la mesa y obviamente comenzar a trabajar en algunas medidas. Yo creo y valoro muchísimo la propuesta que han hecho los compañeros, porque permite eso, permite hacer un diagnóstico, una denuncia, un debate, un intercambio de ideas entre todos aquellos que tenemos responsabilidades en el gobierno, pero también en la sociedad en relación a este tema. Y sigo pensando de que estas leyes que han mejorado en el año 2007, la 18.098 y la 18.099 de ese año, y le agrego un elemento más, que es la ley 19.051, que esta ley en realidad viene de alguna manera a proteger
cuando hay medidas sindicales y hay que ir al paro o a la huelga, que los descuentos por parte de los incentivos que tienen los trabajadores no se les descuente el 100%, como ha sucedido y como sucede en muchas oportunidades, sino que sea proporcional a los días que no fueron a trabajar. Yo creo que también es un elemento importante, pero estas leyes, como algunas otras propuestas que se están manejando, siempre van a ser un marco jurídico que es importante, sí, sin duda es importante. Lo que tenemos que asegurar en el Estado, por lo menos, es aceitar los mecanismos de control, de que realmente este tipo de marco jurídico de leyes se cumplan en la realidad. Y por eso queremos compartir con ustedes algunas ideas para ir pensando, ¿verdad? Por dónde deberíamos, o al menos cómo lo estamos viendo nosotros, por dónde deberíamos transitar. Hoy se hablaba con mucha claridad, por ejemplo, en el caso de las grandes dificultades que muchas veces tienen hasta los propios representantes de los trabajadores, que entablan determinadas negociaciones con la empresa y esos trabajadores a su vez están en contacto con los dirigentes sindicales, en este caso de la central, y muchas veces hasta los propios compañeros de la central tienen dificultades para poder contactarse con esos delegados de esas empresas. ¿Por qué? Porque juegan a la mosqueta. No te corro, no te echo, pero te saco del Parlamento y te llevo a presidencia. Y si no te saco de presidencia, te llevo para la OCE. Y si te saco de la OCE, te mando Pantera. Y te voy rotando. Y voy metiendo, te voy metiendo presión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de pensar, de eliminar la sacralidad, que debería ser uno de los principios y uno de los temas que nosotros queremos meter encima de la mesa, ¿verdad? Y eliminar la sacralidad en aquellos trabajos que a nuestro entender no sean sacrales. Y asegurarle y pedirle a través de ley la obligación que deberían de tener las empresas cuando se hacen los llamados a licitación o a contrato, o sea, cosa que lo podría hacer el Estado a través de la ley, asegurar que por lo menos el 90%, el 95% de esas plantillas de trabajadores no sean horas hombres, sean nombre y apellido, para poder decir, bueno, comencemos a tener un conjunto de personas que desarrollan, que tienen nombre y apellido, que son de carne y hueso, que son el horcón del medio de su familia, que tienen que hacer un enorme esfuerzo para mantener la olla, identificarlos claramente en esos contratos, para que quede claramente definido el 90%, el 95% de esta plantilla son permanentes y tienen que cobrar como mensuales, porque el Estado les paga todos los días, no solo los días que ellos no van a trabajar. Por eso creo que sería importante pensar en eliminar la sacralidad en el Estado y que tenemos que incorporar en ese marco jurídico. Deberíamos pensar, y esta parte también de otra discusión, cómo frenamos el tema de los monopolios y de estos grandes capitales. Porque ¿qué es lo que sucede? Para poder presentarse, porque no digamos que estas empresas más pequeñas que desarrollan actividades en el ámbito laboral, con este criterio de tercerizaciones, para poder presentarse, y yo quiero poner un ejemplo, va a poder presentarse en la licitación del Palacio Legislativo si no tenés $50.000 en el bolsillo, pero ni te muevas, porque es una de las exigencias. Y eso muchas veces lleva a que esas empresas o esa gente que está al frente de esas empresas tenga que asociarse con la gente que le meta la plata. Y ahí van también las condiciones. Yo digo, es parte de algunas discusiones que nosotros vamos a tener que seguir profundizando. ¿Y por qué tiene que ser una empresa tercerizada y no una cooperativa de trabajo? Y no una cooperativa social. Porque también sucede exactamente lo mismo. Para poder presentarse en esos ámbitos necesitan tener el respaldo económico. Yo no sé si esto es la salida, pero que sí tenemos que pensar cuáles son los mecanismos necesarios para tratar de evitar de alguna manera de que hayan pocas empresas que mantengan un conjunto importante, ¿verdad?, de trabajadores en diferentes lugares. Hablábamos de los servicios de unidades externalizadas que deberían existir en cada uno. Yo no tengo bien claro si existen en todas las empresas del Estado. El tema es que funcione eso.
¿no? O sea, que permita en un conjunto de elementos poder controlar en forma precisa que realmente los insumos que se entregan a esa empresa y que esa empresa cobra realmente se lleven adelante. Y la cantidad de jornales que realmente estén representados por personas y no por números. O sea, es parte del control, ¿verdad?, que desde el Estado deberíamos estar impulsando. Y creo que deberíamos de pensar también en un registro de empresas. En un registro de empresas que no han cumplido con sus obligaciones. Hay un conjunto de empresas en el país, y si uno va al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Inspecciones y a todos los equipos de negociación que se han conformado ahí, hay varias nóminas y nóminas de empresas que se han presentado, digamos, a determinados llamados, pero que no cumplen con sus compromisos. No cumplen con sus compromisos que dice el contrato, pero tampoco cumplen con los compromisos con los trabajadores. Entonces tienen un lío hoy acá y resuelven ese lío, o lo dejan por el camino, o total, que los trabajadores le reclamen a otro, pero se presentan en la otra licitación. Y muchas veces ganan. Y muchas veces son los mismos titulares que juegan con diferentes nombres de empresas en diferentes ámbitos. Desde el Estado y en esta ley debemos pensar que tenemos que tener un registro de esas empresas. Y aquellas empresas que incumplan con sus compromisos deberían de quedar afuera de cualquier llamado a licitación durante un buen tiempo. Y por último, lo que tiene que ver con mantener en los cambios de empresa, cuando hay un cambio de una empresa a otra, ¿verdad? Tratar de mantener la antigüedad, porque eso no sea una obligación por parte, digamos, del trabajador, por lo menos aquellos trabajadores que tengan un buen desempeño, ¿verdad? Así que puedan pasar de una empresa a otra, poder mantener su antigüedad. Yo creo que son algunos de los elementos que deberíamos, y como contribución, ¿no?, digamos, a esta propuesta, y que ha tomado ahora estado parlamentario, y que los compañeros presentaron hace algunas semanas en la bancada del Frente Amplio, que seguramente va a ir a la Comisión de Legislación, y yo quiero tomar el guante negro. Y creo que también el Parlamento se merece tener un gran debate sobre este tema. Y quizás también para escuchar otras campañas y otras opiniones en relación al tema. Entonces, creo que sería importante que desde esa comisión de trabajo del Parlamento se pudiera desarrollar un foro en relación a este tema, en donde hablen todos los que están involucrados en este tema, ¿verdad? Porque a modo de ir generando las condiciones para poder avanzar en este sentido, y que no sea un trauma cuando haya que tomar definiciones concretas. Porque quiero compartir algunos datos con ustedes, que tienen que ver con la idea que muchas veces puede circular en la cabeza de algunos y las dificultades que nosotros vemos. Entonces creo que es parte de la discusión y del debate, de poner este tipo de temas encima de la mesa con los números. Porque hoy decía Pablo, y es verdad, tenemos también la posibilidad de estar de los lados de otro lado, ¿no? Entonces, sí tener una visión como trabajadores, sí tener una visión como gobierno, pero poniendo y democratizando esa información para poder dar una discusión que sea honesta, ¿no? Y tendiente a tratar de mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Gracias. Bien, compañeros, agradecemos al diputado Felipe Carballo, de la lista 711, sus conceptos a propósito de lo que ha estado planteándose en términos de la Comisión de Trabajo Tercerizado del PCNT y de los desafíos que están planteados en el futuro. De paso, y agradeciéndoles la presencia, les informamos también que el brazo sindical de la lista 711 está preparando una nueva convocatoria muy pronto para hacer referencia a una situación que también es de sumo interés social y que tiene que ver con los cincuentones y el Banco de Previsión Social. Vaya que sí es un tema importante, también va a haber entonces en ese sentido próximamente una convocatoria. Por hoy les agradecemos a todos, han sido muy amables.